No eran simples caprichos, eran símbolos de estatus que marcaban la diferencia entre el montón y la élite. En los 80, no bastaba con tener lo básico. Había cosas que solo unos pocos podían darse el lujo de tener, y si las tenías no había duda. Tu familia tenía dinero. Hoy vas a descubrir cuáles eran esos objetos que definían el lujo en los 80, y si alguna vez fuiste parte de ese exclusivo grupo. En los 80, si tenías una cámara de video VHS casera, eras parte de una minoría privilegiada. Estas cámaras eran enormes, pesadas y costaban una fortuna, pero significaban que tu familia podía grabar los momentos más importantes con una calidad que en su momento parecía casi cinematográfica. Sin embargo, no todo era tan glamoroso. Estas cámaras requerían baterías gigantes que duraban poco y eran carísimas de reemplazar. Además, grabar no era tan fácil como hoy con un celular. Había que ajustar enfoque, iluminación y cargar un VHS entero dentro del aparato. Pero si realmente querías demostrar que tenías dinero en los 80, no bastaba con grabar tus propias películas, pues tener tu propia colección de VHS era la verdadera señal de estatus. Mientras la mayoría dependía de los videoclubs para alquilar películas, los ricos simplemente caminaban hasta su estantería y elegían qué ver. Tener E.T., Star Wars o Indiana Jones en casa era un símbolo de estatus. Eso sí, había que cuidarlas bien. Si no rebobinabas la cinta después de verla, te ganabas un regaño. Si la dejabas al sol, podía arruinarse. Y si la cinta se atoraba en la videocasetera, la tragedia era real. Para muchos, una biblioteca VHS en casa era lo más parecido a tener su propio cine privado. Hoy en día cualquiera puede comprar una TV de 50 pulgadas, pero en los 80, tener una pantalla grande era algo exclusivo de los ricos. Estas televisiones no solo eran enormes en tamaño, sino en precio. Pesaban 1 tonelada y ocupaban medio cuarto. Para muchos, era el centro del hogar, donde la familia se reunía para ver películas, programas y eventos deportivos en lo que se consideraba la mejor experiencia de entretenimiento en casa. El problema era que, aunque fueran gigantes, la calidad de imagen dejaba mucho que desear. No existía el HD, y a veces los colores se veían raros, o la imagen se distorsionaba con el tiempo. Aún así, tener una de estas bestias tecnológicas era una clara señal de que tu familia tenía dinero. En los 80, los videojuegos eran un fenómeno en crecimiento, pero la mayoría tenía que ir a los salones recreativos y gastar monedas para jugar. Sin embargo, si tenías una máquina de arcade en casa, eso significaba que tu familia estaba en otro nivel de riqueza. Contar con un Pac-Man, Donkey Kong o Space Invaders en tu propia sala era un lujo reservado para los más privilegiados, ya que estas máquinas costaban cientos o incluso miles de dólares. Además del precio, no cualquiera tenía el espacio para acomodar una máquina de estas en casa. Eran grandes, pesadas y requerían mantenimiento. Incluso hoy en día puede que tenerlas signifique que eres rico, no solo porque son raras de encontrar, sino porque reflejan un gusto refinado por los 80. Y seamos honestos, eso automáticamente te hace ver más cool. En una época en la que no existían los celulares ni los mensajes de texto, los sistemas de intercomunicación eran la forma más futurista de comunicarse dentro de casa. Tener uno significaba que vivías en una casa lo suficientemente grande como para necesitar hablar con alguien sin gritar. Estos sistemas conectaban varias habitaciones y permitían llamar a cualquier miembro de la familia con solo presionar un botón. Pero más allá de la comodidad, este invento tenía sus desventajas. Olvidarte de apagarlo significaba que toda la casa podía escuchar tus conversaciones privadas, y en muchas familias se convirtió en la herramienta perfecta para que los padres recordaran a sus hijos que hicieran la tarea o bajaran a cenar. Si había un accesorio que definía el estatus en los 80, eran los relojes Swatch. No solo servían para ver la hora, sino que eran una declaración de estilo. Sus colores vibrantes, diseños únicos y ediciones limitadas los convirtieron en un objeto de deseo, especialmente entre los adolescentes. Llevar uno en la muñeca significaba que estabas a la moda, pero si tenías varios y los combinabas con tu ropa, entonces definitivamente estabas en la élite. A diferencia de otros lujos de la época, los Swatch no eran prohibitivamente caros, pero sí lo suficiente como para que no todos pudieran permitirse uno. Algunos jóvenes usaban hasta 2 o 3 al mismo tiempo, creando una tendencia que gritaba, «Tengo dinero». Además, con colaboraciones de artistas y diseños exclusivos,
Los Swatch no solo eran relojes, sino pequeñas piezas de arte que diferenciaban a quienes podían comprarlos de quienes solo los admiraban en las vitrinas. No había símbolo de riqueza más evidente en una casa de los 80 que un piano de cola. Estos enormes instrumentos no solo eran carísimos, sino que también requerían espacio, mantenimiento y, en teoría, alguien que supiera tocarlos. En muchas casas de familias adineradas, los pianos de cola eran más una pieza de decoración que un instrumento musical, un objeto que añadía un aire de sofisticación al hogar, aunque rara vez se usara. Tener un piano de cola también significaba que los niños probablemente estaban obligados a tomar clases, aunque la mayoría terminaba perdiendo el interés después de unos meses. Y si alguna vez intentaste mover uno de estos, sabrás que eran prácticamente imposibles de transportar sin ayuda profesional. En los 80, la mayoría de las familias compartían una sola línea telefónica, lo que significaba discusiones constantes por turnos y llamadas interrumpidas por padres curiosos. Pero si tenías tu propia línea telefónica, eras parte de la élite. Contar con un número exclusivo significaba que podías hablar con tus amigos sin que nadie más descolgara el otro teléfono y escuchara tu conversación, algo que en esos tiempos era un verdadero lujo. Más allá de la privacidad, tener una línea personal era un símbolo de independencia. Los anuncios de la época la vendían como un must-have para adolescentes modernos, y no faltaban las peleas entre hermanos por quién merecía tener su propio teléfono. Eso sí, la verdadera prueba de que eras rico no era solo tener la línea, sino un teléfono con estilo, de colores llamativos, con luces que parpadeaban al sonar o incluso con formas extravagantes como hamburguesas o labios. Tener un refrigerador con dispensador de hielo en los 80 era prácticamente un sinónimo de nuestra familia tiene dinero. Mientras la mayoría de las casas usaban bandejas de hielo que había que llenar con cuidado y esperar horas para que congelaran, los ricos simplemente presionaban un botón y obtenían hielo al instante. Este tipo de refrigeradores no solo eran más caros, sino que también ocupaban más espacio, y solían venir con características avanzadas, como puertas dobles o acabados metálicos de lujo. Pero no todo era perfecto. Los primeros modelos de estos refrigeradores eran ruidosos y a veces el dispensador de hielo tenía vida propia, lanzando cubos inesperadamente. Además, si no colocabas bien el vaso, terminabas empapado. A pesar de estos detalles, contar con uno en casa te hacía sentir que vivías en el futuro. Si alguna vez ofreciste un vaso de refresco con hielo del refri a tus amigos, definitivamente estabas en otro nivel. En los 80, Michael Jordan ya era una estrella, y su línea de zapatillas revolucionó la moda y el deporte. Tener un par de Air Jordans significaba que estabas al tanto de las últimas tendencias y, lo más importante, que tu familia tenía el dinero para comprarlas. Con un precio que superaba los $100, estas zapatillas no eran para cualquiera, pero quienes las tenían se sentían como auténticas celebridades. El impacto de las Air Jordans fue tan grande que incluso la NBA prohibió su primer modelo, lo que solo las hizo más deseadas. Llevarlas al colegio te garantizaba respeto instantáneo, aunque también significaba vivir con el miedo constante de que alguien las pisara o te las robara. ¿Llegaste a tener unas Air Jordans en los 80? ¿Aún las conservas como un tesoro? Cuéntanos en los comentarios y presume tu colección. En una década donde la apariencia lo era todo, las marcas de lujo como Lacoste y Ralph Lauren se convirtieron en el uniforme no oficial de los privilegiados. No era suficiente con llevar una camiseta cualquiera. El verdadero símbolo de estatus era que tuviera el cocodrilo de Lacoste o el jinete de polo de Ralph Lauren. Estos pequeños logos significaban que tu familia podía pagar ropa más cara de lo necesario, lo cual automáticamente te colocaba en una categoría superior. El problema de estas prendas es que también generaban presión social. Si llevabas una imitación, alguien lo notaría y serías humillado en segundos. Además, quienes tenían varias de estas camisetas vivían con el miedo constante de mancharlas o dañarlas. Mientras la mayoría dormía en colchones normales, los niños ricos tenían camas que se movían suavemente con cada giro, dando la sensación de flotar. Este invento se convirtió en un objeto de deseo inmediato, porque no solo era increíblemente cómodo, según la publicidad, sino que también era el tipo de cosa que solo se veía en revistas o en las casas de los más adinerados. Sin embargo, tener una cama de agua no era tan práctico como parecía. Pesaban una barbaridad,
Podían pincharse con facilidad y más de uno vivió la pesadilla de despertar en un charco, porque la cama había sufrido una fuga. Como lo viste, no todo lo que tenían los ricos en los 80 era práctico o realmente útil, pero espera a ver lo que viene, porque este próximo lujo es algo que, incluso hoy, desearías tener en casa. Antes de los parlantes Bluetooth y los audífonos inalámbricos, el verdadero símbolo de estatus era tener un boombox gigante con múltiples parlantes y luces LED. Estos enormes reproductores de música no solo ofrecían un sonido potente, sino que eran un accesorio de moda. Caminar por la calle con un boombox al hombro significaba que estabas a la vanguardia del hip hop y la cultura urbana, pero también que tu familia había gastado una buena cantidad de dinero en él. Estos dispositivos no eran baratos y además funcionaban con pilas grandes que duraban poco, por lo que mantenerlos encendidos era un lujo adicional. Quienes tenían uno no solo se aseguraban de que todo el mundo escuchara su música, sino que se convertían en el alma de cualquier reunión. Hoy en día, tener una computadora es lo más normal del mundo, pero en los 80, una Apple II, una Commodore 64 o una IBM PC eran un verdadero símbolo de estatus. No solo eran costosas, sino que tener una en casa significaba que tus padres eran visionarios que apostaban por la tecnología antes de que fuera indispensable. Por ejemplo, los niños que tenían una computadora en casa podían dejar de hacer sus tareas a mano o en máquina de escribir, y mejor imprimirlas con una ruidosa impresora de matriz de puntos, algo que en esa época parecía sacado del futuro. Claro, no todo era tan increíble como sonaba. Para muchos niños, estas computadoras eran más una pieza de exhibición que una herramienta real, ya que programar o utilizar software requería conocimientos avanzados. Aún así, tener una de estas en tu escritorio te ponía en otra categoría. Eras de los pocos que podían jugar videojuegos con gráficos avanzados o escribir textos sin depender de papel y lápiz. Para muchos niños de los 80, un auto a control remoto era un simple juguete de plástico con pilas que se acababan en minutos. Pero los autos de alta gama, como los de marcas Tamiya o Kyosho, eran otra historia. Estos vehículos no solo tenían diseños detallados y motores potentes, sino que algunos incluso funcionaban con gasolina, alcanzando velocidades impresionantes. Solo los niños ricos podían permitirse estos modelos avanzados, que costaban tanto como una bicicleta nueva. Tener uno de estos autos significaba que no solo podías jugar en el patio, sino que competías en circuitos y demostrabas que tu coche era más rápido y resistente que los demás. Además, como muchos requerían ensamblaje, tener uno de estos también te daba el estatus de niño inteligente, que sabía cómo armar su propio auto. En los 80, casi todos los niños tenían algún juguete de acción, pero solo los verdaderamente afortunados contaban con colecciones completas de figuras de edición limitada. Tener personajes de Star Wars, He-Man, G.I. Joe o Transformers en su empaque original no solo era un lujo en su momento, sino que hoy en día muchas de esas figuras valen miles de dólares. Los niños ricos no solo tenían las figuras básicas, sino las versiones especiales, los playsets gigantes y las naves espaciales que costaban tanto como un videojuego. Mientras la mayoría soñaba con conseguir una sola figura, los afortunados podían recrear batallas enteras con su ejército de personajes. Si tuviste alguna de estas cosas en los 80, felicidades. En esa época eras básicamente realeza. Y si no, bueno, al menos ahora sabes qué lujos te estabas perdiendo mientras rebobinabas tu única película alquilada del videoclub. ¿Cuál de todas estas cosas todavía pueden ser consideradas para ricos? Cuéntame en los comentarios. Me encantará leerte. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.